Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio un poco más oscuro. Vamos a hablar de series turcas de terror. Sí, lo has oído bien. Aunque Turquía es conocida por sus dramas románticos y melodramas familiares, también está incursionando en el género del terror, y algunas de las propuestas que están surgiendo son inquietantes. Así que prepárense para apagar las luces, suban el volumen y agárrense fuerte, porque hoy les voy a presentar 10 posibles series turcas de terror que, si llegaran a estrenarse en 2025, podrían aterrarlos de verdad. Y no se olviden, si les gusta el contenido que hago, consideren suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el terror turco. Empezaremos con una que podría titularse ***, La sombra del Olmo ***. Imaginen esto, un pequeño pueblo en la región del Mar Negro, conocido por sus bosques densos y su historia oscura. La topografía accidentada y la espesura de los árboles crean una atmósfera opresiva incluso durante el día, pero es al caer la noche cuando el pueblo se transforma en un laberinto de sombras y susurros. Las casas de madera, construidas de forma tradicional, crujen con el viento, y cada sonido amplifica la sensación de aislamiento. Cada 100 años, bajo la sombra de un olmo milenario, una serie de extrañas desapariciones comienzan a ocurrir. No son simples extravíos, las víctimas se desvanecen sin dejar rastro, como si fueran absorbidas por la tierra misma. Los lugareños, aferrados a sus tradiciones y supersticiones, susurran sobre un antiguo espíritu del bosque que se alimenta de las almas de los jóvenes para mantener su propia vitalidad. Este espíritu, conocido solo por el nombre de Karabasan, se dice que reside en el olmo milenario, sus raíces extendiéndose profundamente bajo la tierra como tentáculos hambrientos. La leyenda cuenta que Karabasan fue invocado por un antiguo chamán para proteger el pueblo, pero su sed de poder creció hasta volverse insaciable, convirtiéndolo en una entidad maligna. La serie seguiría a un detective escéptico, enviado desde Estambul para investigar, que se ve obligado a enfrentarse a lo inexplicable y a las supersticiones arraigadas de la comunidad. El detective, llamado Demir, es un hombre de ciencia y razón, acostumbrado a resolver crímenes con evidencia tangible. Sin embargo, al llegar al pueblo se encuentra con un muro de silencio y desconfianza. Los aldeanos, reacios a hablar sobre Karabasan, temen represalias y prefieren mantener el secreto a toda costa. Demir, frustrado por la falta de cooperación, comienza a investigar por su cuenta, entrevistando a los ancianos del pueblo y examinando los archivos locales. Poco a poco descubre una serie de eventos inexplicables que desafían su lógica y lo obligan a cuestionar sus propias creencias. La atmósfera sería clave aquí, con niebla constante, que envuelve el pueblo en un manto de misterio y dificulta la visión. Susurros en el viento parecen proferir nombres y advertencias ininteligibles. Una sensación omnipresente de que algo observa desde los árboles acompaña a Demir a cada paso que da, erosionando su cordura y sembrando dudas en su mente. El terror psicológico jugaría un papel fundamental, cuestionando la cordura del detective y la realidad que percibe. ¿Está Demir realmente enfrentando a un antiguo espíritu maligno, o es víctima de su propia imaginación y el miedo colectivo del pueblo? La serie exploraría los límites de la razón y la creencia, dejando al espectador preguntándose qué es real y qué es producto de la histeria. Luego podríamos tener una serie llamada ***, El eco del silencio ***. Esta se centraría en una antigua mansión otomana, abandonada durante décadas, que es comprada por una joven pareja que busca escapar del bullicio de la ciudad. La mansión, conocida como Konak Karaağ, se alza imponente sobre una colina, su fachada de piedra cubierta de hiedra y musgo. Los amplios jardines, otrora cuidados con esmero, ahora están invadidos por la maleza y la decadencia. La pareja Aylin y Can se sienten atraídos por la belleza melancólica de la mansión y sueñan con restaurarla a su antigua gloria. Buscan un refugio tranquilo donde puedan comenzar una nueva vida, lejos del estrés y la contaminación de Estambul. Sin embargo, pronto descubren que la mansión guarda oscuros secretos. Los susurros del pasado resuenan en las paredes, ecos de voces y lamentos que parecen provenir de otra dimensión. Objetos se mueven solos, puertas se abren y cierran inexplicablemente y visiones aterradoras atormentan a la pareja. Aylin, una artista sensible y creativa, es la primera en experimentar los fenómenos paranormales. Comienza a tener pesadillas vívidas en las que ve figuras sombrías vagando por los pasillos de la mansión.
También escucha voces que la llaman por su nombre y siente presencias invisibles a su alrededor. Khan, un arquitecto pragmático y escéptico, inicialmente descarta las experiencias de Aileen como producto de su imaginación o estrés. Sin embargo, a medida que los fenómenos se intensifican, se ve obligado a aceptar que algo extraño está sucediendo en la mansión. A medida que investigan la historia de la mansión, descubren que fue escenario de una tragedia familiar que dejó una maldición sobre el lugar. La familia Karaha, una de las más influyentes del Imperio Otomano, sufrió una serie de desgracias a lo largo de los siglos. Se rumorea que el patriarca de la familia, Mehmet Karaha, vendió su alma al diablo a cambio de riqueza y poder. Sin embargo, su pacto tuvo un precio terrible: la muerte prematura de sus hijos y la locura de su esposa. La mansión se convirtió en un lugar de sufrimiento y desesperación, y las almas de los Karaha quedaron atrapadas entre sus paredes. El eco del silencio exploraría temas como la culpa, el arrepentimiento y la incapacidad de escapar del pasado. Los jumpscares estarían presentes, pero el enfoque principal sería crear una atmósfera de tensión constante y paranoia. La serie jugaría con la psicología de los personajes, mostrándolos al borde de la locura mientras intentan comprender y enfrentar la maldición de la mansión. ¿Podrán Aileen y Khan romper la maldición y encontrar la paz en Konak Karaha, o serán las próximas víctimas de los Karaha? La siguiente en la lista sería ***, el ritual prohibido ***. Esta serie nos llevaría a un pueblo remoto en Anatolia, conocido como Koykaranlk, donde se practica una antigua religión pagana. El pueblo, aislado del resto del mundo por montañas escarpadas y caminos sinuosos, ha mantenido sus tradiciones ancestrales durante siglos. Los aldeanos, descendientes de tribus nómadas que habitaron la región antes de la llegada del Islam, veneran a una deidad femenina llamada Anatoprak, a quien consideran la fuente de toda vida y fertilidad. Sus rituales, transmitidos de generación en generación, involucran danzas, cantos y ofrendas a Anatoprak. Cuando una joven estudiante de antropología, Elif, llega al pueblo para investigar estas prácticas, descubre que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Elif, una joven ambiciosa y decidida, está fascinada por las culturas antiguas y busca una tesis que la haga destacar. Al enterarse de las prácticas paganas en Koykaranlk, decide viajar al pueblo para documentarlas y estudiarlas. Sin embargo, al llegar, se da cuenta de que los aldeanos son muy reservados y desconfían de los forasteros. A medida que gana su confianza, Elif comienza a presenciar rituales extraños y perturbadores. Los aldeanos están involucrados en un ritual oscuro que requiere sacrificios humanos para apaciguar a una deidad ancestral. Anatoprak, la deidad venerada por los aldeanos, se revela como una entidad sedienta de sangre que exige sacrificios para mantener la fertilidad de la tierra y proteger al pueblo de la desgracia. La serie seguiría a la estudiante mientras intenta desenmascarar la verdad y escapar del pueblo antes de convertirse en la próxima víctima. Elif se encuentra atrapada en una pesadilla, rodeada de fanáticos religiosos dispuestos a hacer cualquier cosa para complacer a su deidad. Intenta contactar con el mundo exterior para pedir ayuda, pero descubre que el pueblo está aislado y que nadie la cree. El ritual prohibido exploraría temas como el fanatismo religioso, la corrupción del poder y los límites de la fe. La serie sería gráfica y perturbadora, con escenas de rituales sangrientos y violencia extrema. Se mostrarían los horrores de la fe ciega y la manipulación religiosa, exponiendo la fragilidad de la moralidad cuando se enfrenta a la creencia extrema. ¿Podrá Elif escapar de Koykaranlk y exponer los horrores de sus rituales, o se convertirá en una víctima más de Anatoprak? Otra posibilidad sería ***, la ciudad subterránea ***. Imaginen que bajo las calles modernas de Estambul existe una ciudad antigua olvidada por el tiempo. Esta ciudad, conocida como Yeralseir, fue construida por civilizaciones antiguas hace miles de años. Durante siglos, sirvió como refugio para los perseguidos y como centro de actividad secreta. Sin embargo, con el tiempo fue abandonada y olvidada, quedando sepultada bajo las capas de la historia. La ciudad subterránea está habitada por criaturas extrañas y deformes, producto de siglos de aislamiento y mutación. Estos seres, llamados Yeral-Sakinleri, son descendientes de los antiguos habitantes de la ciudad que fueron expuestos a radiación y sustancias químicas tóxicas. Han perdido su humanidad y se han convertido en monstruos que acechan en la oscuridad. Cuando un grupo de jóvenes exploradores urbanos descubre la entrada a esta ciudad, desatan accidentalmente una fuerza malévola que amenaza con invadir el mundo de la superficie.
Los jóvenes liderados por Denise, un apasionado de la historia y las leyendas urbanas, están buscando una aventura emocionante y un descubrimiento que los haga famosos. Sin embargo, al entrar en la ciudad subterránea, se encuentran con horrores inimaginables. Son atacados por los habitantes subterráneos y se dan cuenta de que han desatado algo terrible. La ciudad subterránea sería una serie de terror con elementos de ciencia ficción, inspirada en las leyendas urbanas y los mitos sobre la antigua Constantinopla. El diseño de las criaturas sería fundamental, creando seres grotescos y aterradores que acechan en la oscuridad. La serie exploraría los miedos a lo desconocido y a las consecuencias de la contaminación y la negligencia ambiental. ¿Podrán los jóvenes detener la invasión de los habitantes subterráneos y salvar a Estambul de la destrucción, o serán devorados por la oscuridad de la ciudad subterránea? La quinta serie podría llamarse ***, el jardín de las muñecas ***. Esta se centraría en una anciana que vive sola en una casa aislada, rodeada de un jardín lleno de muñecas antiguas. La anciana, llamada Aiseam, es una mujer misteriosa y excéntrica que ha vivido en la casa durante décadas. Se rumorea que las muñecas están poseídas por los espíritus de niños muertos. Cada muñeca tiene su propia historia trágica y su propio espíritu vengativo. Cuando un joven huérfano llega a la casa en busca de refugio, descubre que las muñecas no son tan inofensivas como parecen. El huérfano, llamado Ali, ha escapado de un orfanato abusivo y busca un lugar seguro donde esconderse. Aiseam lo acoge en su casa, pero pronto descubre que el jardín de las muñecas es un lugar peligroso. Las muñecas comienzan a moverse por sí solas, a hablar en susurros y a atormentar a Ali. El jardín de las muñecas sería una serie de terror gótico con una atmósfera inquietante y claustrofóbica. Las muñecas serían el centro del terror, creando una sensación de incomodidad y repulsión. La serie exploraría temas como la soledad, la pérdida y la inocencia perdida. ¿Podrá Ali escapar del jardín de las muñecas y encontrar la paz, o será el próximo niño atrapado en la casa de Aiseam? Ahora imaginemos la maldición del bosque de ceniza ***. Un grupo de amigos se va de excursión a un bosque remoto, conocido por su belleza y su leyenda oscura. El bosque, llamado Kulorman, es un lugar sombrío y misterioso, marcado por la presencia de árboles quemados y la ausencia de vida silvestre. Se dice que el bosque está maldito por el espíritu de una bruja que fue quemada en la hoguera siglos atrás. La bruja, llamada Acercad, fue acusada de practicar magia negra y de causar la muerte de niños. Fue condenada a muerte y quemada viva en el centro del bosque. Antes de morir, maldijo el bosque y a todos los que se atrevieran a entrar en él. Los amigos pronto descubren que la leyenda es real, cuando empiezan a experimentar fenómenos extraños y a ser perseguidos por una fuerza invisible. Los amigos, liderados por Leila, una joven aventurera y escéptica, deciden ignorar las advertencias y entrar en el bosque en busca de emociones. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que han cometido un error. Comienzan a escuchar voces, a ver figuras sombrías y a sentir presencias invisibles. Uno por uno, los amigos son atacados y asesinados por la fuerza malévola que habita en el bosque. La maldición del bosque de ceniza sería una serie de terror slashe con mucha sangre y violencia. El bosque sería un personaje en sí mismo, creando una atmósfera opresiva y amenazante. La serie exploraría temas como la venganza, la superstición y las consecuencias de la ignorancia. ¿Podrán los amigos sobrevivir a la maldición del bosque de ceniza, o serán las próximas víctimas de la bruja Acer? La séptima opción podría ser ***, el reflejo distorsionado ***. Esta serie seguiría a una joven que empieza a ver su reflejo comportarse de manera extraña. La joven, llamada Selin, es una mujer insegura y solitaria que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su reflejo la imita, pero con una sonrisa maliciosa y una mirada siniestra. A medida que pasa el tiempo, el reflejo se vuelve más independiente y empieza a tomar el control de su vida. El reflejo de Selin comienza a influir en sus decisiones, a manipular sus emociones y a sabotear sus relaciones. Selin se da cuenta de que su reflejo está tratando de reemplazarla y de robarle su identidad. El reflejo distorsionado exploraría temas como la identidad, la dualidad y la pérdida de control. El terror psicológico sería la clave, jugando con la percepción de la realidad de la protagonista. La serie mostraría la lucha interna de Selin por recuperar el control de su vida y por enfrentarse a su propio lado oscuro.
¿Podrá Selin derrotar a su reflejo y recuperar su identidad, o será consumida por la oscuridad que reside en su interior? Pensemos ahora en el grito del minarete ***. En una antigua mezquita abandonada, se dice que se escucha el grito de un alma atormentada. La mezquita llamada Kamiterkedilmis fue construida hace siglos y ha sido testigo de muchos eventos trágicos. Se dice que un imán fue asesinado dentro de la mezquita y que su alma quedó atrapada entre sus paredes. Un grupo de estudiantes de teología decide investigar la leyenda, pero pronto descubren que han desatado una fuerza malévola que busca venganza. Los estudiantes, liderados por Ahmed, un joven piadoso y curioso, están buscando una experiencia espiritual única y una prueba de la existencia del más allá. Sin embargo, al entrar en la mezquita abandonada, despiertan la ira del imán asesinado, que busca venganza contra los que profanan su lugar sagrado. El grito del minarete sería una serie de terror sobrenatural, inspirada en el folclore islámico. La serie exploraría temas como la fe, el pecado y la redención. El sonido sería un elemento clave, utilizando el grito del minarete para crear una atmósfera de terror constante. ¿Podrán los estudiantes apaciguar el alma atormentada del imán y escapar de la mezquita abandonada, o serán las próximas víctimas de su venganza? La penúltima en la lista sería ***, el Hotel de los Secretos ***. Un hotel lujoso con una historia turbia. Cada habitación guarda un secreto oscuro, y los huéspedes que se alojan en el hotel son atormentados por los fantasmas del pasado. El hotel, llamado Hotel Hizem, fue construido por una familia rica y poderosa que cometió muchos crímenes y atrocidades. Se rumorea que el hotel está construido sobre un antiguo cementerio y que está habitado por los fantasmas de las víctimas de la familia. Un joven detective llega al hotel para investigar una serie de asesinatos inexplicables, pero pronto se ve envuelto en una red de mentiras y engaños. El detective, llamado Emre, es un hombre atormentado por su propio pasado y busca redención a través de su trabajo. Sin embargo, al investigar los asesinatos en el hotel, se encuentra con secretos oscuros y con personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa para protegerlos. El Hotel de los Secretos sería una serie de terror misterio con una trama intrincada y giros inesperados. La atmósfera del hotel sería clave, creando una sensación de claustrofobia y paranoia. La serie exploraría temas como la corrupción, el poder y las consecuencias de los actos del pasado. ¿Podrá Emre resolver los asesinatos y descubrir la verdad sobre el hotel, o será consumido por sus secretos? Y finalmente la 10ª serie podría llamarse ***, Los niños de la luna nueva ***. En un orfanato aislado, los niños se comportan de manera extraña durante las noches de luna nueva. El orfanato, llamado Ayeni Yetimanesi, es un lugar sombrío y aislado, rodeado de bosques densos y montañas escarpadas. Se rumorea que los niños están poseídos por una entidad malévola que se alimenta de su inocencia. La entidad, llamada Karaai, es una fuerza ancestral que se alimenta de la energía de los niños inocentes durante las noches de luna nueva. Una joven trabajadora social llega al orfanato para ayudar a los niños, pero pronto descubre que está en peligro. La trabajadora social, llamada Denise, es una mujer idealista y compasiva que busca ayudar a los niños necesitados. Sin embargo, al llegar al orfanato, se encuentra con un ambiente opresivo y perturbador. Los niños se comportan de manera extraña, hablan en lenguas desconocidas y muestran signos de posesión. Los niños de la luna nueva sería una serie de terror psicológico, con una atmósfera opresiva y perturbadora. Los niños serían el centro del terror, creando una sensación de incomodidad y repulsión. La serie exploraría temas como la inocencia perdida, la manipulación y el poder de la oscuridad. ¿Podrá Denise proteger a los niños de la luna negra y descubrir la verdad sobre el orfanato, o será consumida por la oscuridad que acecha en su interior? Y ahí lo tienen. 10 posibles series turcas de terror que con suerte podríamos ver en 2025. Por supuesto, estas son solo ideas, pero espero que les hayan gustado y que les hayan dado una idea de lo que podría ofrecer el género del terror en Turquía. En resumen, hoy hemos explorado 10 conceptos para series turcas de terror que podrían llegar a aterrarnos en un futuro cercano, desde pueblos malditos y mansión encantadas hasta rituales prohibidos y ciudades subterráneas. Hemos visto que el terror turco tiene el potencial de combinar elementos tradicionales con nuevas ideas, creando experiencias realmente inquietantes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo.
Recuerden que si tienen alguna idea para otras series de terror turcas, o si alguna de estas les gustó especialmente, déjenme un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora, lo de siempre, si les gustó este vídeo por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana terroríficamente genial.